Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tutorial de la tercera evaluación de After Effects y para eso lo que primero vamos a hacer es importar el archivo de Photoshop que se encuentra dentro de la carpeta donde está todo el material. Entonces aquí tenemos el logo y lo vamos a importar. Recuerden que el archivo Photoshop debemos importarlo en la opción de composición conservando los tamaños de capa. Y aquí en la opción de capa debe estar estilo de capa editables. Ponemos aceptar y se nos va a importar la ventana la capa eh, dividida, ¿cierto? Todas las capas divididas y también la composición donde tenemos el logo que vamos a animar. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que guardar el proyecto para que en caso de que tengamos algún problema, ¿cierto? El archivo quede guardado. Entonces para eso vamos a guardar, ¿cierto? Vamos a guardar el proyecto. Opción 3, ¿cierto? Y ustedes le ponen nombre. Recuerden que para el día de la evaluación la información va a estar explícita, ¿cierto? En el documento. En este caso ahora como estamos haciendo un ensayo, ustedes lo guardan como quieran. Y algo que tienen que hacer ustedes es guardar el proyecto, ¿cierto? De forma automática. Entonces vamos a ir acá a la pestaña de edición, de editar, perdón. Acá abajo vamos a ir a preferencias y aquí en preferencias vamos a entrar a la opción de guardado automático y vamos a configurar para que el guardado sea cada 2 minutos o 1 minuto dependiendo de cómo ustedes quieran configurarlo y de esa forma en caso de que el computador se nos pegue, de que el software no responda, ¿cierto? Vamos a tener un guardado, ¿cierto? Que nos va a permitir poder recuperar el trabajo que tengamos avanzado, ¿ya? En este caso ahora lo que tenemos que hacer es modificar el tamaño de la composición. Acá nosotros tenemos la configuración que debemos modificar. En este caso, la composición debe quedar en 1280 por 720 a 30 fotogramas, 4 segundos de duración más un fotograma, o sea, 04,01, ¿cierto? El fondo debe ser negro y el ángulo de obturación debe ser de 250. Entonces vamos acá a la configuración de la composición, ponemos acá botón derecho, ajustes de composición, colocamos 1280, desactivamos el bloqueo de proporción de aspecto y colocamos acá la altura 720. 30 fotogramas y la duración es 0401. ¿Ya? Y aquí en avanzado debemos colocar los 250 grados de ángulo de obturación que nos pide la pauta. Entonces ponemos acá a aceptar y fíjense que la composición nos va a quedar de este tamaño y las imágenes se nos van a ver así. Entonces, ahora lo que debemos hacer es escalar, pero escalar todo en forma conjunta y obviamente sabemos que cada uno de los objetos tiene un punto de anclaje directamente en su centro. Entonces, lo que vamos a tener que realizar ahora es un objeto nulo. Entonces, vamos a ir acá a capa, nuevo objeto nulo, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que todos los elementos que forman parte del logo los vamos a vincular al objeto nulo y el objeto nulo lo vamos a escalar, ¿cierto? Para que quede del tamaño que necesitamos para hacer la animación. En este caso yo activé ahora los márgenes seguros para título y acción para poder ver correctamente cuál es el tamaño que debe tener para que ocupe toda la pantalla y después no se recorte por las franjas que vamos a poner al final. ¿Ya? Entonces, de esta forma escalamos y con eso ya podemos comenzar a animar el objeto. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todas las capas, incluyendo el objeto nulo,
Recuerden, esto tiene que estar incluido el objeto nulo. Y vamos a activar la capa 3D. ¿Ya? Entonces, de esta forma, vamos a tener no solamente el eje X y el Y, sino que también vamos a integrar el eje Z, que es para poder movernos hacia adelante y hacia atrás, y también para rotar de diferentes formas, que es lo que ya hemos visto en clase. Entonces ahora que ya tenemos todas las capas con 3 dimensiones, ¿cierto? Vamos a desactivar el objeto nulo y nos vamos a quedar solamente con las capas que forman parte del logotipo. Vamos a presionar posición, vamos a activar keyframe, ¿cierto? De cada una de las capas, y lo que vamos a hacer es avanzar 50 fotogramas, 10, 20, 30, 40, 50, que sería llegando al segundo con 20 fotogramas. Vamos a añadir un nuevo keyframe, agregar un nuevo keyframe, ¿cierto? Y nos vamos a devolver al primer keyframe que creamos, que es este. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner los valores en negativo, ¿cierto? Que lo podemos hacer directamente desde acá. O también podemos activar las dos vistas y en la segunda vista podemos poner la vista superior. Con la ruedita nos movemos, ¿cierto? Y tomando la flecha del eje Z, nos movemos hacia adelante. Y lo que debemos hacer es mover el objeto hacia adelante hasta que quede por detrás nuestro, de nuestra vista, que en este caso sería como detrás de la cámara, ¿cierto? Y en este caso tiene que desaparecer. ¿Se fijan? Por ahí va entrando. Tenemos que seguir moviéndolo, ahí con la flechita vamos hacia atrás. Y fíjense que ahí justo el logo desaparece y la animación se ve de esta forma. ¿Ya? Entonces, la animación viéndose de esta forma, ahora lo que vamos a hacer es agregar interpolación de movimiento. Para eso vamos a seleccionar todos los segundos keyframes de cada una de las capas y vamos a abrir el editor de gráfico. Recuerden modificar el editor de gráfico a gráfico automático. Y como ya tenemos seleccionado todos los keyframes, ¿cierto? Que los seleccionamos antes de abrir el editor de gráfico, aquí ya están seleccionados y con el puntito que está aquí en la esquina, nos vamos a mover hacia la izquierda, ¿cierto? Vamos a activar o vamos a mover la influencia para que tenga un 100% y nos vamos a mover hacia los 0 píxeles por segundo, o sea, hasta llegar al suelo, ¿cierto? Para que podamos tener una curva de esta magnitud. Entonces, con esto, fíjense ahora que la animación se ve de esta forma. Viene rápido y termina lento. ¿Ya? Y ahora para incluir, vamos a agregar, aprovechando que tenemos todas las capas seleccionadas, vamos a agregar desenfoque de movimiento. Recuerden que tenemos que hacer esto primero antes que empezar a mover las capas, porque si no después vamos a tener que estar una a una añadiendo interpolación y eso nos va a tomar mucho más tiempo. Entonces, ahora que ya agregamos acá en la pauta y agregamos el objeto nulo, enlazamos las capas 3D, activamos la transformación en todas las capas y animamos por eje Z, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es que entre cada capa debemos tener un destiempo de 4 fotogramas. Entonces vamos a ir avanzando cada 4 fotogramas y vamos a ir moviendo las capas. Recuerden que tenemos que moverla y no recortarla para que tengamos un destiempo de capa y cada una de las animaciones pueda entrar cada 4 fotogramas. Entonces vamos avanzando. Uno, perdón, con control avanzamos 1, 2, 3, 4. Nos vamos acá al final, ¿cierto? Vamos a desactivar el círculo y lo que hacemos es mover el restante de las capas. Entonces vamos avanzando
y cada 4 fotogramas movemos, ¿cierto? Entonces, cuando ya tenemos todas las capas con el destiempo, se nos va a ver la animación de esta forma. Si se fijan, va entrando cada uno de los elementos, cada 4 fotogramas, y eso genera que tengamos este efecto visual. Ahora, lo tercero que tenemos que hacer en esta primera animación, que es el logo, es añadir un objeto nulo. O sea, en este caso, el objeto nulo ya lo añadimos, ¿cierto? Y tenemos que animarlo. Entonces, vamos a animarlo con posición en el eje Z. Vamos a poner el primer valor 0, avanzamos 100 fotogramas, ponemos 300 y después de 20 fotogramas tenemos que colocar posición Z y tiene que ser aproximado 1500, ¿ya? Hasta que desaparezca. Entonces, nos vamos acá, seleccionamos la capa, objeto nulo, activamos posición, le activamos el cronómetro de variación de tiempo. En este caso ahora vamos a avanzar los 100 fotogramas, que en este caso lo podemos hacer aquí al ojo, ¿cierto? Se fijan, ahí ya tenemos 100 fotogramas, aquí abajo nos aparece. Vamos a añadir en el eje Z 300, ¿cierto? Y después avanzamos 10, 20 y les vamos a colocar menos 1500. ¿Ya? Bueno, tienen que ser mucho más. Entonces tenemos que poner el valor hasta que desaparezca, que en este caso está haciendo como ya casi 3000, 2700. ¿Ya? Entonces, menos 2700. Y con eso ya tenemos la animación de entrada y después desaparece. Y acá lo que vamos a hacer con el segundo keyframe que creamos acá en objeto nulo es activar la interpolación de movimiento, ¿cierto? Con el gráfico, y vamos a activar el gráfico para que acelere suave. Entonces, entra ahí y después sale de esta forma. ¿Ya? Entonces con eso ya tenemos la primera animación, que es el logo, lista.